Marigene Calvo, ella es nutricionista y que nos va a dar las recomendaciones. Doctora, ¿cuánta cantidad de proteína promedio debería de comer una persona? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, la cantidad de proteína va a depender muchísimo de los objetivos y del estilo de vida de las personas. Las guías alimentarias de Costa Rica hoy en día hablan de 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso al día. Sin embargo, a pesar de que en nutrición hay mucha controversia y muchos puntos de vista diferentes, lo que la mayoría de los profesionales hoy coincidimos es que esta cantidad verdaderamente no es suficiente. ¿Qué le pasa al cuerpo si no consumimos la cantidad de proteína adecuada? Pasan muchas cosas. Nosotros lo que verdaderamente conocemos o lo principal es para construir masa muscular, pero la proteína es una molécula esencial. Esto quiere decir que la tenemos que consumir todos los días porque también se utiliza para reparar y construir enzimas, hormonas e incluso anticuerpos. Entonces, si me falta la proteína en mi cuerpo, ¿qué me va a pasar? Exacto, entonces nos vamos a enfermar muchísimo más. Además de eso, hay un desbalance hormonal y cuando hay un desbalance hormonal puede bajar nuestro estado de ánimo, incluso puede bajar la libido y puede generar, por ejemplo, más hambre, más antojos. Entonces, si esto sucede, puede además hacernos que aumentemos de peso. Por otro lado, si protegemos nuestro músculo, vamos a tener un órgano que es el órgano músculo, que es el órgano de la longevidad. Además de eso, la proteína nos ayuda a producir colágeno y el colágeno nos ayuda a proteger nuestro cabello, la piel y las uñas. Claro. Hablemos de las cantidades de proteína, ¿verdad? Porque yo me imagino que los requerimientos van a ser distintos si es hombre, si es mujer. Pero entonces, ¿cómo regulamos eso? ¿Cuánto debo de consumir? Ok, perfecto. La cantidad de proteína que debemos de consumir en un desayuno es mínimo 30 gramos. Eso quiere decir que un huevo contiene 6 gramos de proteína. Entonces, 1 o 2 huevos definitivamente no va a ser necesario. Por lo tanto, por ejemplo, 3 huevos contienen 18 gramos de proteína y dijimos que la recomendación son 30 gramos. Entonces, si lo complementamos con una rebanada de queso de aproximadamente 30 gramos, esta me aporta 6 gramos más. Entonces, ya vamos por 24. Y si le agregamos una porción de gallo pinto de aproximadamente 60 gramos, adicionamos de 5 a 6 gramos de proteína más. Entonces, complementamos esos 30 gramos de proteína en un tiempo de comida que se recomienda. Doctora, ¿el huevo se debe de consumir completo? Correcto, lo ideal es completo porque en la yema también encontramos otras vitaminas y minerales. Además, grasa que nos va a dar un efecto de saciedad. Claro. Vea qué interesante. María a través del Facebook pregunta que ella tiene el colesterol alto. Entonces, ¿cuáles proteínas puede ella consumir? Ok, perfecto. Básicamente se ha visto que el colesterol que consumimos por medio de la alimentación no tiene el impacto que muchas personas creen. Entonces, es más que todo relacionado a nuestro estilo de vida. Pero cualquier proteína puede consumirla mientras sean las cantidades adecuadas. Carne de res, carne de pollo, cerdo, cortes magros, que significa bajos en grasa. Doctora, usted ahora mencionaba que el queso tiene proteína, el huevo, el pollo, la carne. Y uno siempre dice, ¿verdad? Esto tiene proteína, esto no, esto sí. Pero ¿qué tiene más y mejor proteína? O sea, ¿cuál es la más adecuada? Eso es una excelente pregunta porque hay proteínas completas y proteínas incompletas. Las proteínas completas son las que contienen todos los aminoácidos esenciales, que los aminoácidos esenciales son aquellos que no produce nuestro cuerpo. Entonces nosotros tenemos que consumirlos por medio de la alimentación. ¿Cuáles son las proteínas completas? Res, pollo, pescado, cerdo, huevo, incluso productos lácteos. O sea, la de animal. La de animal, correcto. Y las incompletas son las que tienen proteínas, tienen algunos aminoácidos esenciales, no todos. Por ejemplo, los cereales, como el arroz, la avena, el maíz o las leguminosas, por ejemplo, los frijoles, los garbanzos, las lentejas. Sin embargo, hay algo sumamente interesante. Claro. Si nosotros combinamos proteínas incompletas, por ejemplo, el arroz y los frijoles, formamos una proteína completa. Doctora, ¿cuántos gramos de proteína, verdad? Que creo que es lo que se podría estar preguntando en casa. A veces a uno le cuesta, porque ustedes todos lo hacen por pesos o gramajes y en la cotidianidad eso, ¿verdad? Se aleja un poco de la realidad. Armemos un desayuno. ¿Cómo podemos armar un desayuno proteico? Claro que sí. Entonces, el gallo pinto, aproximadamente media taza a un tercio de taza, nos aporta entre 5 y 6 gramos de proteína. ¿Qué es esa porción? ¿Qué es esta porción? Ajá. Si nosotros a eso le sumamos 3 huevos... Pongámoselos, ahí está la cuchara para
para que nosotros ya ahora sí veamos. Podamos visualizar. Claro, 3 huevos completos. Correcto. Ok, porque a veces dicen que hay que quitarle la yema. No necesariamente, la yema tiene un montón de nutrientes importantísimos para todas las funciones del cuerpo. Y si le agregamos 30 gramos de queso, este plato que ustedes ven acá contiene aproximadamente 30 gramos de proteína, que nos va a ayudar a reducir el cortisol, nos va a ayudar a aumentar la leptina, que es la hormona de la saciedad, y nos va a ayudar a bajar la grelina, que es la hormona del hambre. Ok, ahora, doctora, por ejemplo, vemos la tajadita del queso. Usted dice 30 gramos. Se ve que es una tajada considerable, ¿verdad? O sea, con un buen grosor. Eso es la medida máxima, digamos, y eso le suma a la cantidad de proteína del plato. Correcto, definitivamente. Igual yo siempre recomiendo que al principio ustedes pesen la comida para que se puedan dar una idea de las porciones. Pero sí, aproximadamente el tamaño de 2 deditos, en grosor 1 dedo, es 30 gramos de queso. Claro. ¿Me pasa una servilleta, por favor? Ahora, ya ustedes saben en casa, doctora, la cantidad de huevos, ¿verdad? A veces, digo, uno lo que se come es un huevillo, ¿verdad? Usted propone comerse 3. La gente se come un montón de gallo pinto, un montón de pan y un huevo. Eso, digamos, ¿qué produce en nuestro cuerpo? Exactamente, eso es una de las mejores preguntas y yo les digo siempre, si ustedes consumen menos proteína, van a tener más hambre, más antojos y más ganas de comer carbohidratos. Claro. Porque la proteína es un nutriente que genera saciedad, porque el vaciamiento gástrico es un poco más lento. Y además la proteína tiene algo súper interesante. Gastamos un 30% de las calorías digiriendo la proteína. Entonces vamos a tener un mayor gasto energético. Preparemos el almuerzo, doctora, porque a veces igual uno, ¿verdad?, come un montón de arroz y de frijoles y pues no tanta proteína. ¿Cómo lo estructuramos? Claro que sí. Algo importante de entender es que 120 gramos de res, que en este caso es esto, no contienen 120 gramos de proteína, sino que aproximadamente 120 gramos de res contienen entre 28 y 30 gramos de proteína, porque el resto, mucho menos, porque el resto va a ser algunos otros componentes como agua y grasa. Claro. Entonces, a esto, por ejemplo, si nosotros le sumamos fibra, en este caso un picadillo de vainica con zanahoria. ¿Cuánta es la porción de eso, doctora? En realidad, cuando hablamos de vegetales, podemos decir que es consumo libre, porque la densidad calórica es muy baja, es decir, aporta muy pocas calorías en una gran cantidad. Y si nosotros a esto le agregamos un cereal, como lo es el arroz, que es una proteína incompleta, pero le agregamos otra proteína incompleta, como lo son los frijoles. Se nos hace una completa. Se nos hace una proteína completa, exactamente. O sea, el pinto es una proteína completa. 100%. Ahora bien, vea lo que pregunta don Edriam a través del Facebook. Dice, doctora, ¿es mejor el huevo duro, frito o revuelto? Bueno, va a depender mucho de la preparación, ¿verdad? En realidad va a mantener los mismos componentes. La ventaja es que el huevo duro no requiere grasa ni aceite para prepararlo, sino que se lleva ebullición y listo. Entonces, en verdad, en términos generales es lo mismo. Y lo que yo siempre recomiendo es que si vamos a hacer un huevo frito o un huevo revuelto, utilicemos poquita cantidad de aceite para prepararlo. Buen aerosol. Buen aerosol. Exacto. Doctora, pasemos a la cena, porque todo el mundo dice, en la cena no se pueden comer carbohidratos, es peligrosísimo, ¿verdad? ¿Es mito o realidad? ¿Cómo la preparamos? Es un mito. En verdad, una comida completa debería de tener carbohidrato, proteína, vegetales y grasas. Entonces, podemos utilizar, por ejemplo, una proteína de fácil digestión como pescado o pollo. Igual, el pollo, por ejemplo, va a tener entre 28 y 30 gramos de proteína en una porción de 120 gramos y podemos acompañarlo, por ejemplo, con algunos vegetales hervidos como zucchini, zanahoria, y en este caso, como ya aquí casi tenemos los 30 gramos de proteína, podemos agregar, por ejemplo, puré de papa. Dice Carol en el Facebook, desayunar 3 huevos completos es delicioso, ojalá ponerle cebollino, tomate, ¿es válido también? Claro que sí, incluir vegetales como espinaca, tomate, puerro, zucchini, genera incluso un plato de muchísimo mejor calidad nutricional porque agregamos fibra que nos va a dar más saciedad y vitaminas y minerales. Doctora, vemos también una sopita, me da la sensación de una olla de carne, ¿verdad? ¿Cómo lo medimos? Porque también hemos escuchado muchas veces que la olla de carne es riquísima, pero súper calórica.
Ahí tenemos que tener un balance, entonces podemos crear un plato que tenga bastante proteína. En este caso podemos utilizar, por ejemplo, cecina, que es un corte de carne de res bajo en grasa. Podemos agregar algún carbohidrato como papa o camote, pero podemos utilizar también vegetales que sean no harinosos, como zucchini, zanahoria, chayote, ¿verdad? Y ya una olla de carne en la noche es delicioso, especialmente con estos fríos. Ayudemos a doña Gabriela, que dice que cuánta proteína tiene un bistec y pollo, que no logró apuntar, que no es el peso, la misma cantidad de proteína. Claro que sí, les puedo dar algunos ejemplos. Entonces, 120 gramos de res o pollo tienen aproximadamente entre 28 y 30 gramos de proteína, ¿ok? Lomo de cerdo y pescado, en 120 gramos hay aproximadamente entre 23 y 24 gramos de proteína. Una lata de atún, por ejemplo, que es súper práctico, tiene aproximadamente 22 gramos de proteína. Perfecto, ya es Marigen Calvo, es nutricionista. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias Muy a ustedes amable. por la invitación.